Desde este momento, ya después de la introducción, procedimos a grabar las clases. Como ustedes saben, es un requisito también que nosotros debemos colocar en plataforma los links de todas estas clases. Déjenme compartirles. Vamos a ver con este mensaje si algún voluntario o voluntaria nos lo pueda leer y podamos interpretar qué nos dice Peter Drucker en este mensaje. Adelante, Cristian. Ok, gracias. Dice, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. De Peter Drucker. En realidad, ¿puedo empezar yo? Sí, sí, claro. Sí, ok. Muchos de los que trabajamos o hemos trabajado en servicio al cliente, o ya sea servicio, sin importar, a veces tenemos una herramienta de más, o vamos a decir un sentido extra que nos dice qué necesita el cliente sin que nos los pida o sin saber que nos los está diciendo. Como puedo decir que tengo un poco de la experiencia, yo trabajé en una remecedora y muchas veces yo, con lo poco que el cliente me decía, ya yo sabía hacia dónde se dirigía. Y muchas veces sin decirme nada, yo sabía lo que necesitaba o podía percibirlo por la poca necesidad que tenía o la mucha que me hacía entender. Y en realidad nosotros en el día a día a veces sabemos cuando una persona no nos está diciendo algo y sabemos que necesita escuchar algunas palabras o necesita de alguna ayuda, que ya nosotros venimos percibiendo esa parte donde nos dice que en realidad no quiere decir algo, pero no, tal vez no se atreve o no necesita decirlo, pero nosotros lo percibimos solamente y ahí damos un paso hacia adelante. Excelente, Cristian. Cristian nos puso el ejemplo, ¿verdad? De esa parte de servicio al cliente. Había otra persona que tenía la mano levantada, no sé si quisiera comentarlo ahora. ¿Qué nos dice esta frase? O sea, Cristian nos hizo como un resumen, ¿verdad? Basado en su experiencia de qué le ha sucedido a él en torno a lo que escuchar lo que no se dice. Oigan eso, escuchar lo que no se está diciendo. Eso quiere decir como interpretar. Puede ser hasta como un gesto que un cliente me haga algo en su rostro, en su semblante, ¿verdad? Una comunicación no verbal que ese cliente me esté manifestando algo. Entonces, eso es importante. Adelante, Alba Iris. Buenos días. Buenos días. Como ha dicho mi compañero, por decirlo así, es prestar atención a la expresión corporal y no simplemente llevarnos, por ejemplo, de hablar y eso, sino de enfocarnos en el cliente y ver cómo atender sus necesidades. Muy bien, excelente. O sea, prestar atención a esa expresión corporal que nos está diciendo algo sin pronunciar una sola palabra. Entonces, nosotros debemos prestar esta atención porque dependiendo de qué nos está queriendo decir ese cliente, el cliente puede estar diciéndole a usted que no está a gusto con su servicio. Y usted debe de saber interpretar con solamente ese gesto, ese semblante que estamos viendo en ese cliente. Entonces, es muy importante aprender a escuchar lo que no se dice. A veces el cliente con una sola sonrisa le está diciendo a ustedes que está a gusto. Que muchas gracias por el servicio que le prestó. Entonces, es muy importante. Ustedes que van a estar
trabajando con clientes, saber escuchar esa parte que no se dice. Muy buena esta frase de Peter Drucker. Bien, entonces para terminar con el tema de lo que es el dinero, recuérdense, nosotros vamos a ver lo que es el manejo y cuidado de los billetes. Me parece que esta partecita nosotros la vimos en la última sesión, que hablábamos que de no, aunque el billete tenga un papel de seguridad que es bueno, como vimos en las sesiones anteriores, que ese papel, cuando usted lo compara con un papel común, es resistente al agua, inclusive si se lavó en los pantalones en la lavadora, usted lo saca, lo deja ahí, lo destruja y ya lo vuelve a usar. Si fuera un papel común, eso se vuelve pedacitos. Entonces es un papel resistente, pero no obstante a eso, nosotros debemos cuidar los billetes. Cuidar los billetes, no escribirles, no estarlo estrujando así, porque también vamos a tener, acuérdense que eso es papel, y todo el papel ¿de dónde viene? De los árboles. Entonces, tenemos una contaminación al medio ambiente y daña nuestro entorno, entre más lo dañamos, porque dinero, billete que está dañado hay que sacarlo de circulación. El Banco Central los bancos lo van separando y el Banco Central entonces lo pone fuera de circulación, lo cual es muy importante. Esta parte la vimos. No recuerdo, sí, esa parte la vimos y vimos la ley de cheques también. Estaba un poquito atrasado. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que tenía la diapositiva de la reflexión ahí. Sí, todo eso lo vimos. Sí, todo esto lo vimos. Nosotros quedamos aquí en esta parte de los extravíos de los cheques. Es importante que usted se aprenda, que usted sepa el periodo de vigencia de un cheque. ¿Por qué es importante que usted sepa esto? Porque cuando le llegue un cheque a usted a canjear, a depositar, a lo que sea, usted debe de estar consciente de que si ese cheque está vencido, no debe de procesarlo, o sea, no debe de hacer un cambio de un cheque que está vencido. Entonces, los cheques en República Dominicana, de acuerdo a la ley de cheques que estuvimos viendo en la sesión anterior, tienen una vigencia de 8 meses. Fíjense que al inicio de año, como yo les decía, muchas veces tenemos todavía el año anterior en la mente y todavía vamos en febrero y tenemos el año anterior en la mente. Y cuando usted está en febrero, por ejemplo, del 2021 y le pone febrero del 2020, ese cheque no es válido porque ya tiene un año de vigencia, o sea, ya pasó la vigencia de ese cheque, ya tiene un año de emisión, de emitido. Entonces, los cheques en República Dominicana, 8 meses, a partir de la fecha de emisión, no a partir de que a usted se lo entreguen, porque si a usted se lo entregan, sé, un mes después de haber estado emitido, no es ahí, sino a partir de la fecha de emisión. La fecha de emisión del cheque, como vimos, la parte del cheque que vimos, inclusive tienen una actividad en plataforma, está en la fecha. Desde que usted ve la fecha, si usted hace un cheque hoy, esa es la fecha de emisión del cheque. Entonces, a partir de esa fecha de hoy, tiene 8 meses de vigencias. Los cheques en dólares y en euros tienen una vigencia de 6 meses. Es importante que usted verifique todas las fechas al momento de canjear un cheque. Cuando un cheque es extraviado, ya sea por robo, porque se le extravió, porque se le perdió, porque usted no supo dónde lo puso, porque lo puso en un pantalón y ese pantalón no lo lavó y lo guardó, lo que sea que haya sucedido con ese cheque, entonces hay un proceso que debe de realizarse. Es un proceso que se llama detener el pago, un stop payment que le hacen los bancos al cheque. ¿Y quién hace ese proceso? El dueño de la cuenta. Por ejemplo, si yo le doy un cheque a Mabel
yo le emito un cheque a Mabel el día de hoy, por ejemplo, y Mabel ese cheque, un cheque a Mabel Zamora por valor de 1,000 pesos para pagar tal cosa. Si ese cheque a Mabel se le extravía y Mabel no lo encuentra y ya han pasado 5 días y ella no sabe dónde lo colocó, no lo encuentra. Mabel se comunica conmigo, que fui quien emitió el cheque. Ella se comunica conmigo y me informa que el cheque se le ha extraviado. Entonces, yo como dueña de la cuenta procedo a llenar un formulario en el banco y enviar una comunicación al banco diciendo que por favor paren el pago de este cheque. ¿Por qué ustedes deben de conocer eso? Porque si ese cheque no ha llegado a caja, el banco me va a dar a mí una respuesta en 24 horas para saber si ha llegado ese cheque a alguna de las sucursales o no. Entonces, ahí el banco garantiza el detener el pago del cheque, pero no antes, porque puede ser que el cheque esté en otra sucursal, diferente a donde yo estoy mandando la carta. Yo mando el formulario a donde a mí me manejan la cuenta, donde yo aperturé mi cuenta. Entonces, ahí en ese momento, el banco procede a detener el pago del cheque y lo registra en el sistema. Usted como cajero bancario, si después que está registrado en el sistema, el cheque le llega para canjear, usted debe tener mucho ojo, porque le va a salir un mensaje en el sistema de que ese cheque está detenido, tiene un impedimento de pago. Entonces, ese cheque, cuando le llegue a usted, usted debe comunicárselo a su superior, al supervisor de caja, de que ese cheque está, ¿verdad?, detenido el pago y que se ha presentado al cobro. Entonces, el superior de caja puede darle algunas instrucciones de que usted le va a decir al cliente o lo maneja directamente él con el cliente, la persona que está cambiando ese cheque que yo le di a Mabel. ¿Alguna pregunta con respecto a los extravíos de cheques? Bien. Los cheques del gobierno, por ejemplo, o sea, ese cheque personal que yo le hice de cómo se hace la gestión, se hace también en una empresa. Pero los cheques del gobierno, hay algo distinto que se realiza. ¿Y por qué? Porque las cuentas del gobierno debieran estar centralizadas en una cuenta común de la Tesorería Nacional de la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una institución pública le da un cheque a usted por el pago de algo y a usted ese cheque se le extravía el cheque, entonces usted se va a comunicar con la institución que le emitió, más bien que le entregó el cheque, porque los cheques se hacen en Santo Domingo. Y si está en una ciudad y fue una institución, usted se comunica con su institución. Entonces, esa institución pública es la que se va a comunicar con la Tesorería Nacional para decir que este cheque ha desaparecido, que hay que ponerle un stop payment, o sea, un impedimento de pago. Entonces, ¿qué sucede? La tesorería es que procede a hacer el trabajo, o sea, hacer el impedimento de pago, de llenar con el banco. Imagínese toda esa burocracia y todo ese proceso que hay que seguir. O sea, porque no va usted directamente a la tesorería, sino con la institución. Y la institución entonces va a la tesorería. Entonces, mucho cuidado con que se le extravíe un cheque de estos, porque es un poquito tedioso. También el cheque puede estar deteriorado y usted lo lleva a la institución, que el cheque está muy deteriorado y ya el banco no se lo va a recibir en esa circunstancia. Puede ser que usted lo confundiera con un papel y lo rompiera sin darse cuenta. Señores, todo puede suceder. Y ya el cheque, si está roto, no lo puede llevar al banco. Ya hace lo mismo, va a la institución va a la tesorería
Y la tesorería ahí no le pone un impedimento porque tiene el cheque físicamente, sino que lo cancela, lo anula en sus registros. Y ahí entonces ese cheque se lo emiten de nuevo, pero tiene que esperar muchísimo tiempo. Lo mismo sucede con fecha vencida y lo mismo sucede con cheques con errores en datos. O sea, es todo ese proceso. ¿Alguna pregunta, señores, con los extravíos de cheques?